¿Sabías que la coherencia textual es una herramienta clave para evitar la manipulación y el engaño en los textos que lees y escuchás a diario? ¿Te preguntaste alguna vez cómo podés mejorar tu comunicación escrita y oral mediante el uso de la coherencia textual? Te doy la bienvenida a este nuevo video que trae de tema la coherencia textual. La coherencia es una de las 7 características que, según los lingüistas de Bográn y Dressler, tiene que tener todo texto. Pero, ¿qué es la coherencia y por qué es tan importante? Bueno, la coherencia se refiere a la continuidad del sentido en un texto, es decir, a la forma en que las diversas ideas que se expresan en él contribuyen a la creación de una idea global. Mira, un texto coherente es aquel que tiene un solo tema central y que organiza la información de manera lógica y comprensible para el lector o el oyente. Para lograr la coherencia, el texto debe tener en cuenta tanto aspectos internos como externos. Los aspectos internos son aquellos que se relacionan con la estructura superficial y la estructura conceptual del texto. La estructura superficial se refiere a la forma lingüística del texto, es decir, a las palabras, las frases, los párrafos. Bien, la estructura conceptual se refiere al significado del texto, es decir, a los conceptos, las relaciones, las inferencias. Estas dos estructuras se conectan mediante la cohesión, que es el conjunto de recursos lingüísticos que sirven para establecer vínculos entre las partes del texto, como por ejemplo los pronombres, los conectores, las elipsis, todo eso. Ahora bien, el contexto es el conjunto de circunstancias que rodean al texto, como por ejemplo el tiempo, el lugar, el propósito, el género. Los interlocutores son las personas que participan en el proceso de comunicación, es decir, el emisor y el receptor del texto. Estos dos elementos influyen en la coherencia, ya que determinan las expectativas, los conocimientos previos, las actitudes y las intenciones de los interlocutores. Por lo tanto, la coherencia textual es el resultado de una interacción compleja entre el texto y el contexto y los interlocutores. Un texto coherente es aquel que satisface las necesidades comunicativas de los interlocutores, que se adapta al contexto en el que se produce y que presenta una estructura clara y consistente. En cuanto a la coherencia textual, como te venía diciendo, es fundamental para que un texto cumpla su función comunicativa, ya que facilita la comprensión y la interpretación del mismo. Un texto incoherente es aquel que presenta contradicciones, ambigüedades, saltos temáticos, falta de organización o de conexión entre las partes. Estos problemas dificultan o impiden que el lector o el oyente extraiga el sentido del texto. Espero que este video te haya ayudado a entender un poco mejor de qué hablamos cuando hablamos de coherencia textual y su importancia. Si te gustó este video, te pido que le des un like, que te suscribas a este canal